Entonces nos centremos entonces al tema por el cual usted es motivo de la entrevista. Eh, Pedro Castillo, ¿juicio político o jurídico? Si me permites, por favor, Adelante, una doctor. breve introducción. Por primera vez en la historia se logra elegir en nuestro querido pueblo del Perú a un representante de una zona tan popular, de ascendencia campesina, un profesor de campo, ¿no? Como presidente de la República, que muchísimo de nosotros, inclusive el que habla, no pensábamos que iba a pasar a la segunda vuelta, ¿no? Esto debemos recordar que fue gracias a un buen trabajo de esos maestros golpeados por la miseria, relegados en ambientes infrahumanos, en enseñanzas en todo el Perú, sobre todo lo que hemos tenido la oportunidad de viajar a distritos, provincias, que están muchos lejos, ¿no? Caseríos, ¿no? Que fueron, pues, que hicieron un trabajo silencioso a nivel nacional y sorprendió, porque yo honestamente te estaba trabajando y apoyando a Verónica Mendoza, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pedro Castillo llega y logra pasar a la segunda vuelta por ese trabajo significativo. Si bien Perú Libre se convirtió en un papel principal a ofrecerle al profesor Castillo, que el único mérito que tenía el profesor Castillo, quizás el más representativo luchador social que defendía a los profesores, todos lo recordamos ahí, ¿no? Entonces, eso hizo que se exaspere, pues, el movimiento popular a nivel nacional y logre, pues, apoyar para esta segunda vuelta, Claro, donde nos quedaba alternativa de votar por el fujimorismo, que muchísimo daño nos ha causado y nos sigue causando terrible daño social, político, económico, frente a un profesor que quizás, hay que reconocerlo, no estaba debidamente preparado para asumir un cargo doctor, tan claro, importante, ¿no? doctor, usted tiene razón, no estaba preparado. O sea, en otras palabras, es un incapaz para dirigir por lo menos un colegio. Pero acá cuando se habla de que un buen trabajo que se ha realizado en una campaña electoral, en primer lugar creo que es el hígado. Los peruanos votaron en una parte por el hígado de ya no tener credibilidad sobre los partidos políticos que se han dedicado a robar, Ollantumala, Alan García, Toledo, Fujimori, etcétera. Por eso han votado con el hígado. ¿Y quién? Es como por decir, lo friego este pata y elijo, a estos patas los friego y elijo este pata, que no les Pero gusta. ya, Y por, después el otra parte es votemos contra Keiko, contra el Fujimorismo. Porque en verdad, si no hubiese habido esos dos factores, Castillo no sacaba ni 1%. Ni siquiera Cerrón iba a ser el portero del Palacio de Gobierno. Es no, real, es real. Ellos han hecho un pero, trabajo, pero ya pues, eh, hay que ser no, sincero en esa parte, doctor. pero, mi estimado, si me permites, no es Adelante, tanto doctor, para como, eso no, estamos. si bien es cierto que está como ahora, ¿no? El 95% de desaprobación, tanto el Ejecutivo como el Legislativo, pero bueno, pero no era tanto con el hígado, sino que el pueblo peruano a nivel nacional va tomando conciencia, ¿no? Y dijo, acá va a haber cambios, va a haber transformaciones, pero lamentablemente, pues en el caso de Pedro Castillo, desde que antes que se inicie ya ganada la segunda vuelta, la misma derecha política, criminal, corrupta, enraizada por muchos años, ¿no? En nuestro querido Perú viene gobernando hoy día. No lo Claro, dejaban trabajar, eh, obviamente porque el profesor Castillo venía pues con un plan de gobierno de cierta eh, transformación. Mi estimado, ¿quién no va a recordar que al día siguiente, a los 2 días, las grandes transnacionales comenzaban a pagar millones de soles que no lo pagaban de sus impuestos que debían? Porque pensaban que el Castillo los iba a expropiar, qué sé yo, las promesas de nacionalización de los recursos naturales del Perú, la creación de eh, universidades populares. Entonces pero, era un cambio que eh, efectivamente el profesor Castillo pero, ha venido luchando. Si me doctor, permite, claro. esta Doctor, partecita, por disculpe, pero favor. en esa parte, doctor, de los impuestos, nos han hecho creer que Castillo les ha cobrado y mentira que Castillo no cobra, pues. Porque esos impuestos que no han querido pagar la Movistar, no han querido pagar Buenaventura Grandes y, mineras, no, y claro. Volcan del Perú no han querido pagar, esos todos estaban judicializados. Estaban Pero no han judicializados. Y lo pagado que, porque lo ordenó el Poder Judicial, ¿ah? No han no, pagado estaban porque ordenó el Poder judicializados, Judicial. ¿ah? Es Claro. más, no, perdón, es más, que cuando ellos decían, ¿sabe qué? Mejor vamos a pagar.
Ya bueno, y algunos como Buenaventura y Volcan pagaron sus impuestos, no por presión del presidente de la República, Pero se porque venía a eso es un venir engaño. ¿Por que qué? tenían que Ellos pagar. pagaron sus impuestos, pero siguen con el proceso judicial, que cuando ganen, que me devuelvan mi plata. Mi estimado, si Entonces, ganaba Keiko no pagaba ningún sol, si ganaba Keiko no pagaba ningún sol con poder o sin poder judicial, mi pero le estimado. tenía que Bueno, devolver el dinero que ha pagado. lo que yo quiero, antes de entrar al tema de fondo del juicio, pero el detalle está que no estábamos esperados porque Pedro Castillo pues no era un Rafael Correa, no era de repente un Gustavo Petro, López Obrador, hay que reconocerlo eso, ¿no? El problema está que no hubo cuadros o no hubo profesionales allegados a la política que perseguía el profesor bien elegido democráticamente, profesor Pedro Castillo. Imagínate, hubiera tenido un Álvaro García Linera que lo tuvo Evo Morales. Acá, no quiero mencionar nombres porque se pueden sentir aludidos, teníamos a una persona, mi respeto por Aníbal Torres, excelente académico, profesional de muchísimos años, he leído alguna de sus obras, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué hacía en política? ¿Qué sabía diferenciar de derecha, de izquierda, de política, de plan de gobierno, ¿no? Un primer ministro que se elige que creo que no había sido ni regidor ni de su distrito, de su provincia, ¿no? Yo no quiero cuestionar cualidades, pero sí cuestiono que no se estaba con la debida preparación como para poder coadyuvar a este programa de gobierno que iba a servir para mejorar la educación, la salud, mejoras en todo el sentido de la palabra para el pueblo peruano con las limitaciones. De ahí, mi estimado, aquí como para entrar al tema de fondo, que hubo casos aislados de corrupción, sí, pues. ¿Dónde estaba el asesor que le hubiera dicho al profesor Castillo? ¿Cómo se va a reunir usted en Zarratea, en un pasaje, escondida? ¿Dónde está? ¿Quién era el asesor? El asesor precisamente está para eso. ¿Sabe qué, señor presidente? ¿Sabe qué, señor congresista? ¿Sabe qué, señor alcalde? Esto considero que está mal, pero la mayoría son acomodaticios, Por pues, eso, por eso, por eso, por una eso, casta doctor, de sinvergüenzas claro, que tiene, pues, ¿cómo? Por viven de la supuesto, teta del Estado por porque era muchos años, ¿no? claro, porque era, en este caso, era un presidente, pues, que se le podía mangonear, que era, que tenía todos los requisitos para ser títere, porque él no conocía nada de nada. Pero le faltaba Ser asesores, un buen conocimiento sindicalista, político, ser un profesional. buen profesor, ser un buen científico de la NASA, no es mérito para que dirija una gran nación de 34 millones de peruanos que se trata del futuro. Y que son, mira, y lo primero que hizo es simplemente designar, ¿no? Designar a ministros. En 6 meses, 80 ministros. En seguridad, en ministro de Interior, en 4 meses, 9 ministros. Es ¿Pero más, por qué? ni siquiera le daba las gracias, porque cuando cambiaban de ministro, no le daba las gracias. Se enteraba que ya no era ministro por una resolución en el diario El Peruano que lo habían desafectado y pusieron a otro. Entonces, ahí está la soberbia. Y Ya, no, también no, dicho no. sea de paso, la ignorancia con el respeto de los No, que no, no, creen en no, no, Castillo. no, pero usted, mi estimado, se está olvidando el caso de Juan Silva, de ministro de Transporte, que lo tuvo mucho tiempo. Sí, ¿dónde está Ah, el asesor que le claro, pues. dijo, cómo vas a nombrar, por más amigo que sea, paisano, tu amigo de colegio, vas a nombrar a una persona que no tiene ni experiencia mínima de gobierno, de gestión pública como ministro de Transportes y Comunicaciones, ¿no? Y por ahí Perdón, perdón, recordamos, ¿qué es el experiencia tiene? Tengo mi doctor, y usted modestia. sabe muy bien que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones tiene el mayor presupuesto de todo, ¿no? De todos los ministerios de los 18, y ponen a un inecto que la única experiencia de transporte y comunicaciones era, y él mismo lo dijo, bueno, yo tengo mi brevete de conducir, imagínense. No, Entonces, pero precisamente por eso, cómo hubiésemos estado ahorita en Perú con ese tipo de designaciones? no, pero por eso, Jodidos, perdón, podríamos o hablar jodidos, de la verdad. casos aislados o directos que podrían vincular al señor presidente Pedro Castillo en esos casos de corrupción. ¿No? Estamos totalmente de acuerdo. Investigaciones preliminares. Recordemos que a la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, este Congreso, el peor de la historia republicana del Perú, lo inhabilitó porque querían que acuse al presidente Castillo cuando simplemente ella cumplió con su papel de investigar, porque tenía blindado, de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política, por estos delitos que en algún momento creo que lo vimos en tu programa, ¿correcto? Entonces, los casos aislados
o directos de corrupción, como el caso de Karelin López, Salatiel Marrufo, el mismo secretario general que habría recibido $20,000, ¿no? Eran casos que no le competían a él ser denunciado, menos acusado, menos vacado, porque son temas que no se contemplan en el artículo 117 de la Constitución Política del Perú. Lo podría leer, pero no quiero quitar tiempo a tu programa, ¿no? Pero cualquier estudiante de Derecho, cualquier ciudadano puede. Esas eran las razones que se podían usar. Este caso, ¿no? De la detención, del juicio, si entraríamos acá al tema, si me permites, si me puedes tú también quizás cortar o observar, se da el 7 de diciembre y de verdad yo he estudiado un poquito el caso, he visto algunas audiencias, sobre todo las principales, donde podía tener una opinión totalmente imparcial de acuerdo a lo legal, a lo que establece la Constitución y las normas legales, ¿correcto? Entonces, quiero empezar por la declaración del ex ministro de Defensa, que estuvo creo que 24 horas, amigo de, ya se ha reconocido, de Gustavo Bobbio. Gustavo Bobbio, general, ¿no? Donde él dice que a las 6 de la mañana va al Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Defensa, llega, ¿no? Le cortan todo el sistema porque era el nuevo presidente, ¿no? Es increíble, ¿no? ¿Quién le cortaría? Inteligencia de la Marina, del Ejército, ¿no? Son cosas que... Y cuando le preguntan, y aquí quiero llegar, después quiero conversar sobre algunas opiniones de algunos destacados profesionales. Doctor Raúl, no se olvide lo que dijo Bobbio también, después de la audiencia. Dijo, Ah, sí, a él lo deben sentenciar 3 o 4 años por estúpido. vamos a opinar al respecto, si me permite, si me hace recordar. No, pero aquí el detalle está que cuando le preguntan concretamente sobre un tema relacionado con una conspiración, él dice no, 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 no. Porque lo que hemos estado al otro lado de las noticias, por ahí ya cuestionaban, el señor Gustavo Bobbio era el infiltrado para traicionar a Pedro Castillo, etcétera, ¿no? Hoy con sus propias palabras, él ha demostrado que él tuvo enormes problemas, empezando del primer día de su posible asunción de ministro Bueno, de Defensa, creo ya, ¿no? Donde le cortaron el sistema, el Ministerio de Defensa. No coordinó absolutamente nada sobre esta conspiración que podría conllevar a esta rebelión que podríamos ojo, dedicarnos, ¿no? ojo que Entonces, Gustavo Bobbio procedía de director del SINA, del Servicio de Inteligencia, no, pero mi respeto por porque si es un acaso. académico que ha venido enseñando a su edad, creo que 72 años, en Sí, 80. San sí, Marcos, un pero buen tampoco hay que profesional. darle credibilidad, No, no, porque no, pero todo él lo que está está declarando un ocurriendo, hecho, todo lo que está ocurriendo en el Perú mi fue estimado. simple, para mí todo lo que ha ocurrido y Castillo no hubiese sido presidente, no vimos estar donde estamos y todo ocurre porque, como usted habló del Congreso, de este Congreso miserable con honrosas excepciones, porque si yo quiero ser crudo, Creo que ya no que hay se están honroso, gastando ya nuestra dice pues, plata, acá lo tiene la culpa todo es Fuerza Popular. Si no hubiésemos estado en ese problema. Fuerza Popular o sea, la empresa privada de Keiko Fujimori, porque ella es la gerenta general, la dueña de este partido. Es un partido familiar, que ellas y su hijo, su hermano Kenji, ambos no tienen el mérito para ser ni para congresistas, porque nunca trabajaron, ni siquiera ser presidente de la República. Ellos solamente se están arrimando y bajo la sombra del apellido Fujimori nada más. Fujimori hizo sí. las cosas buenas, también hizo cosas malas por la cual se fue a la cárcel. Está muy bien. No, el Pero mismo la César gente ¿qué cree? Camartín ¿Qué logró cree? ser. Que ¿por qué Fujimori va a ser lo mejor? Disculpe la expresión, nos han jodido, por eso estamos acá. Han venido de vacancia en vacancia, Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque la soberbia de Keiko Fujimori, ella cree que ella va a ser presidenta y no va a ser posible. mira. Pero mira, correcto. Entonces, vamos entrando al tema del juicio con las antesalas. Usted sabe, apareció Villafuerte, Samir Villafuerte, o Villaverde, Karelin López, Salatiel Marrufo, ¿no? Yo pregunto, hasta la fecha, ¿el Ministerio Público o alguna autoridad judicial ha exhibido un cheque de 10 soles, 100,000 soles, una cuenta del profesor Pedro Castillo o un audio? Hasta ahora no. Le digo, ¿Correcto? ¿le puedo yo hacer una Sí, inteligencia estoy y preguntando, ser pues yo no realista, he visto. doctor? ¿Ser Ya, realista, doctor? Yo no, el Poder Judicial ni la Fiscalía a mí me garantiza una justicia imparcial, equidistante. Porque algunos sinvergüenzas, los corruptos del Poder Judicial,
y del fiscal no le interesan si el dinero procede de la izquierda o de la derecha, del norte, del sur, de un chino, de un No, negro, no, no, no. no, no. Dinero Mi es estimado, dinero. mi estimado, pero hay intereses creados políticos también. Por ejemplo, ¿tú recuerdas a Ah, por la supuesto, por excongresista supuesto. Luciana León? ¿Recuerdas? Claro que está libre todavía la hija de Rómulo León y Con que estuvo fuertes en el caso elementos de los delincuentes probatorios, de la elementos Victoria. de convicción. La misma señora Susana Villarán y su gerente municipal, que han aceptado que robaron 1 millón de soles, 2 millones, varios ¿Dónde, millones. dónde ¿Te están? das cuenta? Entonces, no, pero pues están libres, ¿no? Entonces, en el caso de Castillo, lo que digo es, no se le ha probado absolutamente nada, ni directa ni indirectamente, ¿no? Entonces, ¿qué viene? Viene esta situación que el Congreso estaba jugando con votos para lograr la vacancia del presidente de la República Así con estos es cierto. supuestos actos de corrupción que no tenían nada que ver con el artículo 117 de la Constitución Política. Es decir, el presidente está blindado constitucionalmente, ¿correcto? Así es. Entonces, todos esos personajillos que hoy día están libres, vivitos, coleando por ahí, que aparecieron como defensores de la democracia contra la corrupción del profesor Castillo, sirvieron a esta política de derecha empresarial, partidaria de todos los años que nos vienen gobernando y hoy vienen gobernando los perdedores, donde el presidente Castillo democráticamente le ganamos. Le digo le ganamos porque yo también participé Ese con es mi cierto. modesto Ni trabajo, dudarlo. ¿correcto? Como muchos peruanos. Más de la mitad elegimos al profesor Pedro Castillo para que sea el presidente de la República y cumpla su gobierno hasta el 2026, ¿correcto? Donde Crearon hubiésemos terminado en la cola del mundo, para ser sincero. de repente sí, pero de repente hubiéramos tenido No, es mejores que, colegios, mejores es que, posaméricas. doctor, es que Claro. no se trata de repente sí, de repente no. No, El no, es que destino estamos del operador no se especulando, ¿no? trata Estamos especulando. del azar, No, doctor, estamos ¿no? especulando porque solo Dios y los idiotas no cambian. Dios eterno y el idiota por siempre idiota. Pero yo Mira, pienso que lo el único que profesor le digo Castillo nomás de que parece que lamentablemente ya Castillo con agarraba Maduro experiencia han por un estudiado, lado. son promociones de colegio, me Sí, parece. no, pero estamos viendo que hoy estaríamos mejor con el profesor Pedro Castillo que con la actual, que la persona que nos viene gobernando nuestro Perú Ni y con este Keiko ni Congreso. con Castillo, así de No, no, frente. pero este Congreso, mire, ve, eso es lo que tiene que el pueblo peruano razonar, entrar a conciencia. ¿Cómo un poder del Estado, legislativo, el Congreso y el Ejecutivo, con la calidad de ministros que tenemos, por Dios, con más del 90%, diría 95% de desaprobación, nos sigan gobernando haciendo y deshaciendo leyes que favorezcan inclusive a la corrupción, a la criminalidad, porque se están cuidando. Cuando terminen el 28 de julio del 2026, ¿cuántos estarán desfilando, ¿no? A los pasillos de la fiscalía, ¿no? Ya con detención preliminar, de repente ya Bueno, destituidos. claro, doctor, tiene usted razón, ¿ah? Hay que preguntarle a Gorriti a quién lo va a denunciar y va a manejar a la Fiscalía del Poder Judicial, porque Gorriti es el que hace todo y está No, 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 comprobado. no, no, Y no. ahora, por No. ejemplo, este gobierno está en en una desaprobación bajísima, que da vergüenza, es cierto. No lo voy a tampoco a dar argumentos no válidos para defender, porque no estoy de acuerdo con este gobierno, pero eso sí la izquierda ha hecho mucho, es la estratégica de demoler, 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 mentir, mentir, de que algo queda. Y eso también ha sumado, porque esa es la No, manera de trabajar. Lo que está estimado. haciendo Bellido, por ejemplo, primer ministro, un señor que ni siquiera sabe y solamente es política nada Hoy más. está con la Entonces, derecha, está con el primer partido Luna ministro, Galvez. y se acuerda usted cuando chachaba Coca, ¿y qué decía? La voz del pueblo, somos de izquierda, que nosotros tenemos que cambiar, tenemos que Ahora está apropiar. con la Decía derecha de todo Luna eso. Galvez. E inclusive chachaba Coca en el Congreso de la República. ¿Y ahora dónde está? Ahora está en un partido de derecha liderado por Luna el Galvez. Podemos Perú, por Luna Galvez, que está cuestionado y está procesado por lavado de activos y otros más con OAS y Arresto Odebrecht en el domiciliario. caso Castañeda. Es más, si este señor no fuese congresista, seguiría en su prisión dorada, que era el arresto domiciliario. Y el señor está ahí y nadie dice, la izquierda no dice nada, no le dice traidor. Ahí está No, no, también Tello, profesor, está Tello y no, muchos todos esos más. son traidores de la izquierda. Yo los considero traidores de la izquierda. Yo contaría con los dedos de la mano la gente que Mira, está resistiendo en el Congreso. doctor, yo no lo digo traidores, digo miserables, porque han engañado al López pueblo con el cuento Obrador de los llama farsantes. López Obrador los llama farsantes. El que traiciona al pueblo es un farsante, lo llama Ángel Manuel López Obrador.